Recuerden que pueden compartir este link, están a tiempo justo para esta primera enseñanza que vamos a tener hoy, que estará a cargo de nuestro fundador y director Oscar Henao, fundador de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, para muchos muy conocido, pero de pronto para las personas que se unen a la transmisión, que apenas están conociendo de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, les cuento que Oscar Henao es filósofo, teólogo, fue docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y sobre todo, y para la gracia de todos nosotros que hemos conocido la escuela bíblica, puso en su corazón este sueño que hoy conocemos y que está en diferentes ciudades y en diferentes países, y un enamorado y apasionado de la palabra de Dios que nos ha transmitido ese carisma a cada uno de nosotros y que en este momento también nos lo va a transmitir. Oscar, muchas gracias. Gracias, Santi, el Señor lo bendiga, mi hijo. Qué alegría poder compartir con ustedes hoy de la palabra del Señor. De verdad que, como lo hemos querido expresar a través del lema, retomando esa palabra de los peregrinos de Maús, que seguimos siendo todos nosotros a lo largo de la historia, nos arde el corazón por el camino cuando el Señor nos da su palabra. Saben que una de las cosas que cuando inicié a estudiar la palabra del Señor, sobre todo el Nuevo Testamento, me impactó es descubrir a Jesús como siempre en movimiento. Y entonces cada que iba sobre algún texto que en aquel tiempo Jesús iba de tal parte a tal otra, que sus discípulos entonces y la multitud que iban detrás, y me impactaba ese Jesús itinerante, que con razón muchos lo identifican así como un profeta itinerante, es estar siempre en camino. Con razón, cuando el evangelista Mateo trata de hacer un resumen de lo que es el evangelio, cada evangelista tiene su visión y su resumen de lo que es el evangelio. Cuando Mateo trata de hacerlo allá en el capítulo 4 y lo repite allá en el capítulo 9, entonces dice cosas como estas: Jesús recorría las aldeas y los lugares, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Y va contando lo que Jesús hacía, pero vuelvo sobre este punto. Jesús recorría, iba continuamente de un lado para otro. Con razón también, el evangelista San Juan, en una de sus preciosas 7 automanifestaciones, revelaciones de Jesús, que comienzan con esa expresión yo soy, ese ego eimi, ese yo soy, que toma sobre sí Jesús el santo nombre de Dios, entonces para decir yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Una de las expresiones que también toma es yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces queremos trabajar en este congreso. Uno de los aspectos interesantes es el camino. En la asamblea eclesial que ha citado el Papa Francisco, precisamente el lema es discípulos y misioneros en salida. Salida que de alguna forma evoca aquella expresión griega éxodo, odos camino, camino de salida. Entonces somos los discípulos. ¿Aquí hay algún discípulo del Señor? Amén. Y queremos ser misioneros, estando pues en camino, estando en salida, estando en camino. Por eso muchos de los temas que se van a reflexionar en este congreso, en este segundo congreso, se ubican para tratar de profundizar como discípulos misioneros en camino, discípulos misioneros en salida. Los invito pues a que en ese ámbito, en ese contexto, profundicemos en lo que es el camino en las Sagradas Escrituras. Y por eso esta enseñanza la hemos llamado así: Jesucristo, un camino nuevo y vivo. Ya verán por qué. Empecemos con eso de camino. Miren, quizás
la imagen más y la expresión más recurrida a lo largo de la historia para representar lo que es la vida es el camino. Hay muchas imágenes para representar lo que es la vida. Yo no sé a usted cuál le aparezca más cercana. Imágenes y palabras de esto que es lo común y lo fundamental para cada uno de nosotros, la vida. Pero quizás la imagen y la expresión más recurrida a lo largo de la historia y por todas las culturas es el camino. En las lenguas bíblicas, el Nuevo Testamento, el griego, la expresión es odos, camino, vía. Y en hebreo es derek. ¿Qué decimos cuando decimos camino? Pensemos un momentico en qué decimos cuando decimos camino. Primero, se entiende en el sentido propio. ¿Qué es un camino? Un camino es una vía, es un sendero, es una calle, es una tierra o espacio. También hay caminos por el mar o ahora a través de lo aéreo. Entonces, por donde se transita. Ese es el primer sentido de camino. Vía, sendero, calle. Pero también camino, ¿qué es? Es ese sentido de marchar, de ir, de viajar, la acción misma. Ya no el terreno, ya no solamente el terreno, sino la acción misma, el marchar, el viajar, el ir de una jornada de un lado a otro, el viaje. Y aún también la dirección que se sigue para llegar de un lugar a otro. Ese es como lo que pudiéramos llamar el sentido propio y primero del camino, la acción, el espacio y la dirección. Pero poco a poco ha ido tomando otras expresiones más figuradas a partir de ese sentido propio del camino. Entonces es el medio para hacer o conseguir algo. Entonces cuando uno habla de camino, está hablando también del medio a través uno consigue algo. Y una cosa interesantísima es el modo y la manera de comportarse moralmente, religiosamente, es el modo de vivir. Entonces el camino, no solo en la literatura bíblica, sino también entre los griegos y en muchos otros ámbitos, desde la antigüedad ha significado la manera de uno vivir, la manera moral, religiosa o la forma de uno comportarse en la vida. También entonces se aplica el camino, el procedimiento para alcanzar algo, el camino, el procedimiento para alcanzar algo e inclusive el proceso de investigación y conocimiento sistemático que desarrollan las ciencias, que ha venido a generar esta manera de saber sistemático, científico, también tiene todo que ver con camino. La expresión método, meta odos camino, meta hacia dónde va la meta misma. Entonces es el camino para llegar a la meta y el procedimiento. Todo eso tiene que ver con el camino. Teniendo eso en el contexto y teniendo eso en el fondo, entonces, en definitiva, lo que camino significa es todas estas cosas y la misma vida de uno. Es que desde el principio hemos estado en camino. Es que desde el principio nuestra vida es eso, es un estar en camino, es todo un proceso. En las Sagradas Escrituras hace eco de esa realidad, porque ya los albores de la humanidad pues éramos nómadas. ¿Usted no se acuerda? Cuando con sus ganados entonces iban de una parte a otra trashumando, buscando mejores prados, o cuando simplemente se recogían los frutos y se acababan los de una parte, pasaban a otra. Las primeras formas de sobrevivencia en la humanidad eran eso, nómadas, ir de un lado a otro. Así también se testifica en la Biblia sobre los primeros semitas, esos pueblos de donde desciende precisamente Abraham, con quien inicia el pueblo de Israel, los pueblos de la Biblia. Por ello, fue lo más normal que al utilizar la expresión camino, llegara a hablarse de la manera de vivir, de la vida cotidiana, de la vida moral y religiosa, pues también en las categorías de la Biblia. Hablar camino es recoger todas esas raíces ancestrales de nuestra existencia. Vamos de una vez a la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento,
La expresión odos, me refiero a la versión, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? Mayormente en hebreo, ¿ya? Unas poquitas partes en griego y unas poquitas partes en arameo. Pero que ese Antiguo Testamento entonces fue traducido al griego cuando el griego llegó a ser el idioma dominante. La versión más importante es la que se conoce como la versión de los 70. Entonces, en esa versión de los 70, la traducción que se hace del Antiguo Testamento al griego aparece unas 880 veces en sentido propio y más de 600 veces en sentido que llamábamos ahora como ampliación de esa expresión odos, pero en sentido propio aparece unas 880 veces como vía, sendero, acción de marchar, dirección. Y sobre todo, aquí es donde quiero llamar la atención, es el éxodo. El éxodo es por excelencia el prototipo de todo caminar humano, donde Dios está haciendo camino con uno. El que no conoce Éxodo no conoce Sagrada Escritura. El texto que en el fondo ilumina todas las Sagradas Escrituras es ese Éxodo. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, porque muy bien representa lo que es la vida de cada uno, lo que es la vida de cada pueblo, lo que es la vida de cada humanidad, de toda la humanidad. Es un ir en camino, es un ir ex-odos, de salida. ¿De dónde? De nuestros Egiptos, ¿de dónde? De nuestras miserias, ¿de dónde? De nuestras problemáticas. Ir en búsqueda de una tierra prometida, ir en búsqueda de un mejor ser y un mejor estar. Y lo maravilloso de ese éxodo es que nos descubrimos que Dios mismo, el que tomó la iniciativa en crearnos, bendito sea, Dios mismo es el que nos acompaña en ese éxodo. Es el que de día es la sombra que nos protege del inclemente sol y calor. Es el que en la noche es la columna de fuego. Es el que en el momento de la sed es el agua que aún la hace salir de una roca. Es el que cuando no tenemos camino y cómo vivir y para dónde marchar, Él mismo es camino, traza camino en el desierto para todos nosotros. Por eso el Éxodo es, digámoslo así, el texto fundamental, la imagen fundamental, la experiencia fundamental que ilumina la vida de todo creyente y la vida de toda la humanidad. Todas las Sagradas Escrituras hay que aprender a leerlas en clave de Éxodo. El Éxodo, pues, es el prototipo del caminar que Dios hace con el hombre. Aquí traemos algunos textos, pero ustedes ya los conocen muy bien. Todo creyente por eso ha de reactualizar ese camino en las fiestas de la Pascua y en las fiestas de las tiendas. Las fiestas que el Señor ha mandado de una manera especial. La fiesta de la Pascua hace sicarón, dirán los hebreos, es reactualizar, es nosotros los que estamos vivos hoy, aquí, como dice el mismo libro del Deuteronomio, asumir ese camino que Dios está haciendo con nosotros, en las realidades de nuestra vida, en el hoy, en el aquí. Es descubrir que esta vida nuestra, que es, como ya lo hemos visto, un camino, no estamos solos. Que el Señor está actuando en nosotros, que el Señor está actuando con nosotros. Y fíjense que todo esto es lo que está en el fondo de precisamente el lema de este encuentro. ¿Acaso no nos ardía el corazón? ¿Por dónde? Por el camino. ¿Por cuál camino? Por este camino de la vida. Por este camino de la vida. ¿Cuándo? Cuando nos explica las Escrituras, como dice el texto precioso de San Lucas, es que el mismo Jesús se acercó, es que no es otro. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo el que se acerca a tu vida, a tus realidades, a tus situaciones, a las situaciones de uno como persona, de uno como familia, de uno como pueblo. El mismo de ayer, hoy y siempre. El que cumple la plenitud, lo vamos a ver, de esa imagen plena de lo que fue el Éxodo, donde Dios camina con su pueblo. Dios camina con el pueblo, es Emmanuel en Yeshua, está caminando con nosotros. Y al caminar con nosotros,
en lo más propio del ser humano, en la palabra, los seres humanos somos en la palabra, en lo más propio del ser humano, en la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios? Camina con nosotros y nos va hablando. Camina con nosotros y nos va escuchando. Camina con nosotros y va asumiendo esta historia. Así también lo entendió el pueblo de Israel. Es un Dios que camina con ellos. Y es un Dios que inclusive tiene un sitio y momentos especiales de más intimidad, la tienda del encuentro, pero que actúa en todos esos momentos. Continuemos. El camino también. En el Antiguo Testamento, decíamos, no solo se ve en sentido propio, senda, vía, todas estas cosas, sino de una manera figurada, en cuanto medio, modo o manera de comportarse. Y es donde tiene el papel fundamental la Torá, la ley, la palabra de Dios. Entonces, fundamentalmente es la Torá el camino que Dios quiere para el hombre. La Torá, que como muchas veces hemos dicho, la hemos entendido a veces como si fuera simplemente ley coercitiva, normativa, no, como un mandato impositivo. La Torá es mucho más. Es más, viene de una raíz que significa instruir, enseñar. Y tenemos que entender la Torá más como la enseñanza, la instrucción de un padre, madre misericordioso que va guiando a sus hijos. Entonces, ¿qué es la Torá? La Torá es la instrucción de nuestro Dios Padre misericordioso para enseñarnos a caminar. Yo enseñé a caminar a mis hijos. Es una de las imágenes preciosas que tiene el profeta. Y tiene esa expresión y experiencia preciosísima. Ustedes se acuerdan cuando enseñábamos a caminar a nuestros hijos, cuando apenas iban gateando y se iban animando a pararse, a pasar de una de las mesas a otra, haciendo equilibrio, y que entonces los padres los tomábamos de aquí atrás, ¿se acuerdan? Aquí atrás del mameluco, no era como lo llamábamos, aquí atrás de la camisita, para que ellos se animaran a hacer los primeros pasos, o como cuando enseñamos a nuestros hijos adolescentes a montar en bicicleta y los llevábamos. Y esa es la imagen que el Señor a través del profeta nos da. Es que yo estoy enseñando a caminar a Israel, yo estoy enseñando a caminar a mis hijos. Eso es lo que está haciendo con usted y conmigo. Nos está enseñando a caminar, a hacer la vida. Y para eso es la Torá. La Torá es lo que abre camino en el desierto, que uno no sabe hacia dónde tomar en la existencia, que inclusive no basta con el primer momento de la Pascua, que es la liberación de la esclavitud en Egipto, de los imperios opresores sobre el ser humano, porque cuando ya está libre de Faraón, el ser humano se coloca como Israel ante las mil y mil posibilidades de hacer su vida, y en el desierto no hay caminos, como no hay caminos en el mar. En el desierto no hay caminos, y el problema es que comienza a transitar uno por el desierto y lo que encuentra son señales de muerte, huesos por todas partes esparcidos, que le están profetizando, siga por aquí que va muy bien, ya casi llega a ser calavera. Y entonces es la vida misma. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo vamos a ser persona? ¿Cómo vamos a ser familia? ¿Cómo vamos a ser sociedad? ¿Cómo vamos a ser pueblo? Y es allí donde la Torá, que es el don de Pentecostés, usted se acuerda que precisamente después de la salida de Egipto, el Señor lleva al pueblo al monte Sinaí, en esa cadena de montes, en el monte Oreb, el monte del Señor, como le había dicho a Moisés, allá en el capítulo 3 del Éxodo, verso 12. La prueba de que yo soy el Dios vivo es que libero a mi pueblo, y ya libre lo traerás aquí para que sea capaz de darme culto. O sea, culto, latreia, liturgia, es la expresión que significa capaz de relacionarse conmigo en libertad. La prueba de que Dios es el Dios vivo es que nos hace libre y nos hace capaces de relación con Él desde la libertad. Y precisamente cuando ya libre el pueblo, libre de la esclavitud de Egipto, y va hasta el monte del Señor, va a recibir su instrucción,
su Torá. Su Torá. Y la Torá entonces se convierte en excelencia por excelencia en lo que es el camino. ¿Cómo qué? Como modo o manera de vivir. El culmen pues del Éxodo es Pentecostés, que se nos narra fundamentalmente a partir de Éxodo capítulo 19, donde se recibe el don de la Torá. Como dice el Salmo 119, ya desde el versículo 1, para que los bienaventurados caminen perfectos en la ley del Señor. Y dice también el Salmo 25, verso 8 y siguientes, porque bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Es más, pecado en la expresión hebrea es no acertar en el blanco, no acertar en la finalidad de la vida, extraviarse del camino. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Torá? La Torá es lo que permite a los extraviados retomar el camino. Dirige el Señor a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus preceptos. El pacto, la alianza en la que nos ha dado los mitzvot, los preceptos de la Torá para poder caminar correctamente en la vida. O dice el Salmo 27:11, Señor, enséñame tu camino, guíame por tu senda. Dios tenga piedad de nosotros, dice en el Salmo 67, verso 1, y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos y todas las naciones tu salvación. La salvación que el Señor nos la da a través, concibe el Antiguo Testamento, a través de la Torá. A través de la instrucción, ¿para qué? Para caminar en justicia, para caminar conforme a la voluntad del Señor. Mucho tendríamos pues que profundizar, pero ya con eso nos va quedando claro el camino como expresión de la vida, el camino en el que Dios, nuestra vida, actúa, en el que Dios nos libra, hace Pascua librándonos de todo lo que no nos permite hacer del camino y de la vida una vida plena, y nos conduce en medio de las distintas posibilidades, el desierto de la vida, a través de su Torá, a través de su palabra, que entonces nos lleva a la vida. Lleguemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la expresión hodos o dos significa pues camino en griego, y aparece 101 veces, y casi una tercera parte de estas 101 veces que aparece esa expresión camino corresponde a lo que llamamos la doble obra lucana. Casi una tercera parte de todas las veces que aparece camino en el Nuevo Testamento, interesante, corresponde a la obra lucana, que como saben es el Evangelio de San Lucas, y la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles. Y por eso, cuando uno quiere privilegiar una reflexión sobre el camino, aparece la obra de Lucas como espacio privilegiado. Muchas de las enseñanzas que vamos a realizar durante este congreso precisamente se van a hacer desde la obra de San Lucas. Porque el camino, que ya ocupa un papel fundamental en todos los escritos del Nuevo Testamento, es más, en los evangelios sinópticos ustedes saben que el ministerio de Jesús geográficamente, según se desarrolle, puede verse en esos 4 momentos. Primero, el tiempo de la preparación, que es el desierto. Segundo, el tiempo del ministerio de Jesús en Galilea, donde llama a sus discípulos y comienza su ministerio. Tercero, el camino hacia Jerusalén. Y cuarto, la estadía de Jesús en Jerusalén con su Pascua y su resurrección. Pero todos los escritos del Nuevo Testamento tienen un especial cuidado sobre el ministerio, la acción de Jesús en el camino. Pero es San Lucas el que le dedica un tiempo especial. 10 capítulos le dedica al camino de Jesús, al camino de Jesús. Y es un tiempo especial en San Lucas, sobre todo para los discípulos misioneros, donde aprendemos a ser discípulos, donde Jesús toma a esos discípulos que ya había llamado en Galilea y comienza, digamos, a apretar las tuercas, a iluminar las cosas, a concretar un montón de espacios.
Cuando podamos estudiar el camino en San Lucas, ustedes verán la maravilla de cómo se coloca para el ser humano en su discipulado y lo prepara para ser verdaderamente misionero en salida. Pero continuemos. De todas estas partes donde aparece pues la expresión odos, es importante señalar esto. Mira, en el Nuevo Testamento hay dos sentidos absolutamente inéditos de lo que es el camino. Ya hablamos de cómo utilizamos el camino en la vida cotidiana, cómo se utilizó el camino en el Antiguo Testamento. Esas mismas formas se utiliza el camino, la expresión odos, camino, en todo el Nuevo Testamento. Pero resulta, y esto es importantísimo, que nos trae dos formas, dos sentidos absolutamente nuevos, inéditos de utilizar esa expresión camino. El primero lo trae el evangelista San Juan, que utiliza de un lado las formas conocidas de camino en los sentidos de que ya hemos hablado, por ejemplo en Juan 1:23, Juan 14, verso 4 y 5, pero nos presenta en Juan 14:6 a Jesús llamándose el camino. Y esto es interesantísimo. Jesús, en su autorrevelación, en su revelación hacia nosotros, plenitud de la revelación de Dios, llega un momento en que nos dice, es que yo soy el camino. Yo soy el camino. Y fíjense, pongámoslo en tónica de todo lo que hemos estado reflexionando sobre el camino. Su vida, la vida nuestra, la vida de todos los pueblos, que vamos en tránsito buscando cómo mejorar, cómo sobrevivir, la misma ruta, el sentido, la manera de vivir. Resulta que la novedad del Nuevo Testamento nos la presenta así, en este caso sobre el camino, el Evangelio de San Juan, y ya vamos a ver que también lo trae, por ejemplo, la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 20, cuando nos muestra a Jesús como ese camino vivo, un camino nuevo y vivo. Es Jesús el camino. Interesantísimo. Mire, nadie a lo largo de la historia, escúcheme bien, nadie a lo largo de la historia se ha atrevido a decir esto: yo soy el camino. Como nadie a lo largo de la historia se ha atrevido a utilizar sobre sí expresiones como las que utiliza Jesús de autorrevelación. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y en definitiva la expresión máxima yo soy, que es el mismo nombre de Dios, que es el ser de Dios, Yahvé bendito sea, el que era, es y será, el que permite el ser. Nadie a lo largo de la historia se ha atrevido a eso. Ni ningún fundador de religión, ni ningún filósofo, ni ningún maestro, ni siquiera los rabinos en Israel tomando las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras en los rabinos, que es la Torá, como ya lo estuvimos viendo, el camino para llegar a la vida. Lo que un rabino quiere hacer es hablar de la Torá, enseñar la Torá, como dice el Señor en la Torá. La referencia es la Torá, que nos lleva a lo que Dios nos enseña, nos instruye como camino para tener vida. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Y por lo cual sus contemporáneos se rasgaban las vestiduras. Hubo un tiempo en la vida que yo creí que a Jesús lo habían matado sus contemporáneos porque no lo habían entendido. Hombre, es que no lo entendieron, es que qué incomprensión, es que no lo entendieron, lo tergiversaron. En la medida que más estudio la palabra del Señor, me doy cuenta que a Jesús lo mataron fue porque lo entendieron. A Jesús no lo mataron porque no lo entendieron, a Jesús lo mataron porque lo entendieron. ¿Qué entendieron? Que Jesús, este personaje de Nazaret, como lo llamaban, aun cuando nosotros sabemos que sí nació en Belén cumpliendo las profecías, este Galileo, este cuyos familiares están entre nosotros, ahí no están acaso sus parientes y todo este carpintero e hijo del carpintero, este hijo de vecino,
pues que se las dé de maestro, vaya y venga, aun cuando no he estudiado en ninguna escuela rabínica. ¿De dónde le viene esa sabiduría y esas obras? Ya se sabe. No he estudiado en ninguna escuela rabínica. Que se la dé de profeta, bendito sea Dios. Dios puede escoger como profeta al que quiera. Inclusive hizo profetizar a la burra de Balaán, y por eso usted tiene muchas esperanzas de que profetice alguna vez. Pero que se la dé de profeta, bueno, pues Dios manda a profetizar al que quiera. Dios manda a profetizar al que quiera, y esas señales y esos portentos hechos por él, debe ser que Dios lo escogió como profeta, aun cuando me quedan los interrogantes, dirían unos rabinos. Que se la dé de Mesías, pues depende de la comprensión de Mesías que tengamos, depende de la comprensión de ungido y de Mesías que tengamos, y entonces veríamos los puntos a ver si califica o no. En otro momento hablamos más despacio de mesianismo. Pero cuando comienza Jesús a autorrevelarse, porque es el Padre el que lo revela y se revela a través de él, como la misma presencia de Dios en la historia, como la misma carne de Dios en la historia, y en que todos contemplaremos aún a su gloria. Y esa palabra, logos, proyecto que Dios tiene sobre el ser humano, esa palabra, ese sentido y esa acción, esa palabra que se vuelve obra en la historia, resulta que dice que se hizo carne, y que habita entre nosotros. Y cuando comienza Jesús a presentarse como ese yo soy, como la presencia de Dios entre los hombres, como el que me ve a mí ve al Padre, como el que simplemente no soy yo el que vengo a enseñarle sobre la Torá y a corregir algunas malas interpretaciones que en la práctica han tenido los antiguos sobre la Torá, sino como que les fue dicho, y yo les digo, y yo soy. Cuando comienza a revelarse en tal forma como si él fuera el lleno del Espíritu y la presencia de Dios que habita en él, párela ahí, como así. ¿Por quién te tienes tú? Le dicen los contemporáneos. ¿Por quién te tienes? ¿Es que crees que eres más que Salomón, o más que David, o más aún que el gran Moisés? ¿Por quién te tienes tú? Ellos quisieron ver mi día. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando Jesús comienza a revelarse, y ese es el sentido de estas expresiones como las que hoy queremos trabajar. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No es que Él nos indica el camino, no es que Él nos habla del camino, sino que Él es el camino. Él es el camino. Cuando seguimos profundizando, hay otra expresión en la que ahora no me voy a detener, que es también absolutamente propia. En los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra lucana que hablábamos, se habla de los cristianos, de ese grupo de cristianos, llamándolos también el camino. En Hechos capítulo 9, verso 2, entonces se habla de que Saulo le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecen al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. El camino, o sea, los que nos hemos unido a Cristo, los que ya somos parte de la eclesía, de los convocados a la salvación, unidos a Cristo, ya también somos camino. En Cristo, el único camino, ya también somos el camino. En Jesucristo somos el camino. Interesantísimo cómo Jesús, que es el camino, quiere que nosotros también seamos camino para los demás. Sobre eso tendremos que profundizar un poco más. Esos son los dos sentidos exclusivos, inéditos, que aparecen sobre camino en el Nuevo Testamento. Pero volvamos sobre Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 20, en toda la carta a los Hebreos hay una reflexión interesantísima sobre lo que Jesús significa en relación a la antigua alianza. Y llega este culmen de esta expresión en el capítulo 10, verso 20, que
Jesucristo es en definitiva el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de su carne. Un camino nuevo es comprensible, un camino vivo, que usted esté andando por una parte y empiece a hablarle, que usted esté yendo hacia alguna parte y comience a hablarle. Es el camino nuevo y vivo, es Jesucristo, es el que nos habla por el camino de la vida, es el que nos enseña. Con razón nos arde el corazón por el camino de la vida. Es que no estamos solos en esta existencia, es que Yahvé bendito sea, el que era y lo ha creado todo, el que es y sostiene todo, y el que será, el que está con nosotros. Amén, que está con nosotros y no nos ha dejado solos en este camino de la vida. No nos ha dejado solos en el camino de la vida. Qué grande, qué terrible, qué maravilloso es este lugar, llega a descubrir Jacob. Yo no sabía que esto es la puerta del cielo. Y que realmente esta es la escalera que nos conduce a Dios, como Jesús también en el Evangelio de Juan le dice allá cuando se encuentra con Natanael: verás el cielo abierto. Es que esta historia, esta vida suya y mía, aún con todos los problemas, con todos los conflictos, con todas las cegueras que tenemos como los discípulos de Maús, que tienen sus ojos como retenidos y no descubren la presencia del Señor, esta historia es el sitio del revelarse de Dios con nosotros, el Emanuel. Esta historia es el sitio donde Dios camina con nosotros. Y no solo camina con nosotros, y no solo nos enseña el camino. Vea, váyanse por aquí. Vea, sigan derecho 3 cuadras. Vea, mucho cuidado, no volteen ni a la derecha ni a la izquierda. Ojo, pongo delante de ustedes 2 caminos, fíjense a ver por cuál cogen. Si cogen por aquí, pilas que les va a pasar tal cosa. Si cogen por acá, tal otra. No solo nos da la Torá como instrucción, sino que resulta que es un camino nuevo y es un camino vivo. Es Él el que camina con nosotros. La carta a los Hebreos lo reflexiona así. Voy sobre esto rápidamente. Mire, dice Hebreos 9:8: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Cómo así? Está hablando en términos cultuales, del templo, del lugar santo, y entonces dice que el camino al lugar santísimo, o sea, el camino a la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan que estaba un velo que lo separaba, que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, todas estas cosas? Pues bien, dice que todo eso es imagen de ese camino al lugar santísimo, o sea, la presencia misma de Dios, que aún no había sido revelado. Y sigue después reflexionando. Si leen después con detenimiento esas partes de la carta a los Hebreos, encuentran en el capítulo 10, el verso 1, una idea muy clara, que es la que va desarrollando. Pues ya que la ley, la Torá, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, ¿qué está diciendo? Que toda esa revelación del Antiguo Testamento, como Pablo lo afirma en sus cartas, es imagen de la revelación plena. Todas esas cosas que fueron reveladas en la antigüedad fueron reveladas para nosotros como imagen, que tienen su pleno cumplimiento solamente en Jesús. Así la misma Torá, y todo eso es una sombra de los bienes futuros, de que eso que se va a revelar en Jesús. Y entonces llega en Hebreos 10:15 a decir: también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Está citando a Jeremías 31:31. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que precisamente ese es un texto cumbre en todo el Antiguo Testamento, en que nos dice que en aquellos días yo voy a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza,
no como la que hice con sus antepasados allá en el monte Sinaí, en lo que les estuve narrando ahora desde el libro del Éxodo capítulo 19 y 20, donde se entregó la Torá como camino de salvación. Y voy a hacer una nueva alianza. ¿Por qué? Porque es que sus antepasados recibieron la Torá y no vivieron conforme a la Torá. Y lógico, vivieron las consecuencias de tomar caminos extraviados, o sea, del pecado. Pero esta es la nueva alianza, dice el Señor. Yo primero voy a perdonar todos sus pecados. Y segundo, voy a colocar mi Torá, mi ley en sus corazones. ¿Se acuerdan? Jeremías 31:31, que también hace eco Ezequiel allá en capítulo 36 y 37. Es como el culmen del Antiguo Testamento, donde Dios prometió una nueva y definitiva alianza, que es lo que nosotros vivimos y celebramos en Jesús. Acuérdense en la Eucaristía como decimos, esta es la nueva y eterna alianza, como el banquete eucarístico es la actualización, es la celebración, es el gozo de la celebración de la nueva, definitiva y eterna alianza, que consiste en que en el perdón de los pecados. Y entonces ahí está reflexionando la carta a los hebreos, que los continuos sacrificios no perdonaban pecados, que el único que perdona pecados es el Cordero Pascual Jesucristo, y que perdona pecados. Pero no solo eso, sino que pone su Torá, su ley, su camino en nuestro corazón por la acción del Espíritu del Mesías. La nueva y definitiva alianza no solo nos enseña los caminos de Dios, su Torá, sino que nos capacita por la acción del Espíritu del Mesías para vivirlos. Y entonces esa reflexión es la que va a llevar al autor de la carta a los hebreos a esta expresión: ahora bien, donde hay perdón, remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ya no es el sumo sacerdote, entonces, que a través de ese velo entraba al lugar santísimo. Recuerden lo que dice el Evangelio: se rompió el velo de arriba a abajo, lo que nos separaba de Dios se ha revelado, se ha roto el velo y ya tenemos libre acceso a Dios. ¿Cómo? En Jesucristo, en la carne de Jesús, en el ser de Jesús, que es el camino nuevo y vivo. ¿Qué es qué? Que es el camino nuevo y vivo. Levante los hombros. Levante los hombros. A esta altura uno tendría que reflexionar muchas cosas sobre su vida. ¿Cómo está haciendo usted su vida? O sea, su camino. ¿Qué criterios lo guían? ¿Qué ideologías inclusive ha dejado que llenen su corazón, que se conviertan en su pseudo Torá? Hoy el mundo está lleno de pseudo Torá, pseudo instrucciones. Para lo que es la Torá, todos los discursos de la Torá son muy bellos y terminan así: cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás en esta tierra que Dios Yahvé te da. ¿Para qué es la Torá? ¿Para qué es la instrucción de Dios? ¿Para qué? Para ser felices y prosperar. Como lo dice Jesús, la Torá encarnada: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hombre, ¿qué está guiando mi vida? ¿Qué caminos estoy tomando? Cuando descubrimos que, bendito sea Dios, en su Hijo Jesucristo está cumpliendo la promesa: todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, Isaías 54. Que en Jesucristo Dios mismo nos enseña que es el maestro. Hay una expresión que se refiere a maestro precisamente sobre el camino. Son expresiones que se derivan desde allí también en el griego. Es eso, o sea, el que me enseña el camino, el que me guía por el camino. El que me guía por el camino. Por eso siempre es esa imagen que expresa la realidad de lo que es la vida. El maestro va adelante y los discípulos vienen
atrás y los discípulos vienen atrás. Inclusive los verbos para hablar de discipulado en el Nuevo Testamento, akoluteuo y opiso, significan literalmente en griego es eso, ir detrás de, hacer el camino con. ¿Con quién estás haciendo el camino de tu vida? ¿Detrás de qué o de quién vas? Hay un camino nuevo. Nuevo en relación a todos los caminos que se han planteado e inclusive en relación a la maravillosa Torá de Dios del Antiguo Testamento. Nuevo no porque desperdicie ni desprecie la Torá, no, cielos y tierra pasarán, pero ni su palabra no pasará. No he venido a abolir la ley y los profetas, la Torá, sino a llevarla a su plenitud y hacerlos capaces de vivirla y de cumplirla. Es lo que Jesús, el Mesías, el camino nuevo y vivo, nos está enseñando. Qué bueno llamar al Señor a nuestro corazón. Dejar que Él verdaderamente sea mi Señor y mi camino. Que sigue resonando por la acción de su mismo Espíritu en las Sagradas Escrituras. Termino con una palabrita. Mire, les dije que una tercera parte de las veces que se expresa la expresión camino en el Nuevo Testamento es de la obra lucana. Y es preciosísima. Sobre eso se puede hablar en otro momento. Una de las enseñanzas, la del padre Hernán en la tarde, el padre Hernán Cardona, un gran exégeta y teólogo, va a hablar sobre el camino en la obra lucana. Y es interesante porque lo ve precisamente como camino. Es más, el Evangelio, según nos narró en los Hechos de los Apóstoles, fue sobre el camino de Jesús. Así es el resumen que él comienza a hacer en los Hechos de los Apóstoles. Mi primer libro, querido Teófilo, te lo escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. El Evangelio es sobre el camino de Jesús. Y el segundo libro, los Hechos, es sobre el camino que hace el Espíritu de Dios a través de la iglesia, de nosotros. Pues bien, y San Lucas concibe así esto del camino de Dios con nosotros, el camino que Dios hace con nosotros, o sea, la historia, Dios haciendo historia con nosotros para hacer la historia de salvación. La concibe así: un primer tiempo que es el tiempo de preparación en Israel, donde esos primeros capítulos de Lucas, donde habla de Simeón, de Ana y de todos esos, es una imagen de todo el camino en el Antiguo Testamento. Después, y esto es lo importante, Jesucristo como el centro del tiempo, como la plenitud del camino que Dios hace con nosotros, el hoy de Dios con nosotros. Y después, el tiempo de la iglesia para llegar finalmente a la parusía, a la segunda venida del Señor. Pero aquí, y con esto terminamos, San Lucas utiliza una expresión interesantísima, semeron, es la expresión griega, hoy, para mostrar que ese camino que ya hemos visto desde San Juan, yo soy el camino, expresión inédita, esa expresión que ha visto desde las realidades cultuales en la carta a los Hebreos, el camino nuevo y vivo que en la carne de Jesús nos permite el verdadero acceso a Dios. San Lucas nos dice así, que ese camino de Dios con nosotros en Jesucristo es hoy, es actual. Y repite hasta el cansancio la expresión de cómo Dios está haciendo hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues, y díganlo los que allá están virtualmente. ¿Cuándo? Es que no se les escucha desde aquí, se escucha, es que hoy, no. Ese caminar de Dios con nosotros es hoy. En este hoy que el Señor nos da. Y entonces, si entráramos en cada uno de esos pasajes de Lucas, verían que Él nos quiere presentar la actualidad de Dios en su Hijo Jesucristo, haciendo camino, vida con nosotros. Simplemente tomemos unos de ellos y recordemos, mire, cuando el ángel le anuncia a la Virgen, Lucas 1:48, entonces ella va a decir, desde hoy
todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Cuando en Lucas 2:11 se anuncia el nacimiento del Señor, el ángel dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando el anciano Simeón, esta es una de las palabras que más me gusta a mí, y entre más pasan los años, no sé por qué me gusta más. Hoy puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, tu Salvador. O en Lucas 3:22, cuando dice que bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Y esta que la conocemos todos, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret comienza su vida pública, toma el texto del profeta Isaías, y en él y a través de él toda la Torá y todas las sagradas escrituras, y dice: esta escritura se cumple hoy delante de vosotros. Y así va siguiendo hasta que pasa por Zaqueo y que llega al final. ¿Usted se acuerda ese bandido crucificado al lado del Señor? Cuando el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Al Señor escuchamos cuando leemos, estudiamos, oramos su palabra. Al Señor respondemos cuando oramos y cuando permitimos que por la acción del Espíritu Santo esa palabra se vaya haciendo carne en nuestra vida. Siempre que nos acercamos a la palabra, estamos invitados a hacer una lección divina, una lectura orante. Por eso siempre iniciamos pidiendo el Espíritu, después haciendo una lectura del texto en el contexto, y luego cuestionándonos: y a mí y a nosotros, ¿qué nos dice la meditación? Para al escuchar al Señor que hoy, para escuchar al Señor que con la palabra en las manos, como nos acabó de decir San Lucas, entonces con esa palabra dice que hoy se cumple, que Él con la palabra en las manos, haciendo camino con nosotros, como nos da la imagen de los peregrinos de Maús, Lucas 24, les explicó lo que había sobre Él, desde la Torá, Moisés y los profetas y los escritos, desde la palabra. Esa es la vida. Dios que está a nuestro lado hoy, haciendo camino con nosotros, y Él mismo siendo un camino nuevo, la nueva y eterna alianza, y vivo en la persona de Jesús, hablándonos al corazón. ¿Cómo no nos va a arder el corazón en la vida cuando nos vas explicando las Escrituras? Escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí, dice Jesús. De mí con mayúscula, Él, el Señor de la vida, y de mí con minúscula, mi realidad, nuestro ser de humanos. Se va iluminando nuestra vida, se van sanando nuestras heridas, van cayendo las escamas de nuestros ojos, y se va reconduciendo esos caminos perdidos, esos pasos extraviados, por tu presencia y tu palabra, cuando nos explicas por el camino y haces de nuestra casa el sitio de tu presencia. No te sigas de largo, Señor, no te sigas de largo. Que hoy tu palabra se haga vida, se haga carne en nosotros. Que hoy tu palabra venga como lo que es esa espada cortante de doble filo a lo profundo de nuestro corazón, a ese lugar de tinieblas, de miserias donde no nos atrevemos a entrar, de rencores, de temores, de postraciones, y venga como lo que es luz y poder de Dios que nos reengendra y que nos sana. Que hoy venga tu palabra, Señor, y produzca en nosotros la salvación que anuncia. Que hoy
tú que eres la palabra, vivas en mí. Hágase en mí según tu palabra, Señor.